Nuestras realidades. Todos nosotros en algún aspecto tenemos una realidad diferente a la de otro. Acá vemos a simple vista que hay personas que están viviendo su juventud, otros estamos viviendo la madurez y entrando en la ancianidad, otros ya son ancianos. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos una realidad que nos golpea. Amén. Hay personas que quieren de repente con 60 años hacer cosas que no hicieron cuando tenías 20, no son conscientes de su realidad. Hay otras personas que de repente en su falta de recursos quieren vivir a un estatus social que no da ni su economía ni su capacidad. Entonces es importante entender que todos nosotros vivimos una realidad. Ahora, ¿de qué depende esa realidad? Bueno, vamos a ver en la palabra de Dios. Hay muchos factores para el mundo. El mundo cree que está bien o mal porque gobierna tal o cual partido político. El mundo cree que está bien o mal porque de repente tiene un buen trabajo o un mal trabajo. De repente el mundo cree que está feliz porque pudo pagar sus cuentas o está infeliz porque no lo pudo hacer y tantas cosas. Pero ¿de qué depende la felicidad y la tranquilidad, esa bendición que la palabra de Dios dice que Dios quiere tener sobre sus hijos? Bueno, vamos a tratar de verlo juntos en la palabra de Dios hoy, amén. Nuestras realidades son el producto del propósito de Dios, del compromiso con esos propósitos. Nuestra realidad como hijos de Dios depende, hermano, de cómo nosotros cumplimos o no con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios expresa en la palabra misma de Dios que hay ciertos actos que nosotros llevemos adelante obedeciendo a la palabra de Dios que consecuentemente traen la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y hay otros actos en la palabra de Dios que si los realizamos consecuentemente traen la disciplina y la ira de Dios sobre nuestra vida. Ahora lo que tenemos que entender y tener en claro que nosotros que somos hijos de Dios, que fuimos lavados por la sangre de Cristo, que fuimos llamados a esta salvación tan grande, ya no hay juicio de condenación sobre nosotros. Amén. No hay un juicio de condenación porque hemos pasado de muerte a vida. Pero como hijos no podemos conformarnos a este siglo. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, amén, a través de la palabra de Dios para poder vivir ahora a la luz de la moralidad y de las leyes de Dios. Si no lo hacemos, aunque somos hijos, aunque Dios nos ama, nos va a disciplinar, nos va a castigar. A veces no queremos usar esa palabra, ¿no es cierto? El castigo no es condenación. La condenación va a venir sobre personas que quizá hoy están en el mundo viviendo apáticas de la ley de Dios, sin ningún interés por la ley ni la palabra de Dios, pero que viven en sus placeres y aparentemente les va bien. Decimos, lo vemos prosperado, los vemos sanos, pero un día inevitablemente todos nosotros vamos a partir de esta tierra. ¿Y a dónde vamos a ir? Ahí está lo importante. Entonces, si nosotros tenemos una conducta de obediencia a la palabra de Dios, Dios puede liberar sobre nosotros toda clase de bendiciones que no va a haber problema. Pero si esas bendiciones nos llevan a nosotros a vivir fuera de la voluntad de Dios, Dios en su misericordia, porque Él ama nuestras almas más que nuestra prosperidad y más que nuestra salud, va a intervenir de tal manera que nosotros podamos entender el propósito de Dios para nosotros. Y eso de una u otra manera lleva a la realidad en la que estamos cada uno de nosotros hoy en día. Amén. Vamos a ver algunas cosas. Proverbios 8, vamos a Proverbios 8. Gloria a Dios. Libro de Proverbios, capítulo 8. Le preguntaban una vez a un empresario, ¿usted está seguro de su salvación? Y mientras tenga trabajo, decía, ¿no? Porque no entiende, el mundo no entiende lo que es salvación ni lo que es condenación. Pero nosotros sí entendemos, o por lo menos estamos entendiendo cada día. Yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, hasta que estemos en la presencia de Dios, vamos a alcanzar a entender la magnitud de lo que significa Cristo murió por mí. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué debió hacerlo? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué encontró en mí? ¿Qué atractivo hay en mí para que Cristo decidiera dejar su trono de gloria, descender desde las alturas, vivir una vida acá, respirar el polvo de la tierra de pecado y no practicar el pecado, pero estar soportando el pecado, siendo santo y al último morir en esa cruz derramando su sangre para que yo pueda tener salvación? ¿Por qué es eso? No lo entiendo. No lo entiendo en profundidad. Me gozo de esa realidad. Y cuando de alguna manera alcanzo a divisar mínimamente esto, es una causa de alegría tremenda para mí. Amén.
Y esa alegría, hermano, de saber que Cristo murió por nosotros nos tiene que llevar a nosotros a vivir en consecuencia. Hay personas que la palabra Cristo murió por mí es como cualquier cosa. No tienen ninguna implicancia en su vida, ni tampoco acomodan su vida en base a esa realidad, sino que simplemente tienen otra religión de la que tenían antes, quizás. Y esperemos que no sea nuestro caso, hermano, porque podemos hacernos religiosos en un abrir y cerrar de ojos. Podemos hacernos legalistas o aún antinominianos, creo que esa es la palabra, ¿no? Personas que viven sin ley, apática a la ley de Dios. Podemos ir a los dos extremos. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que Dios nos llamó a vivir de una manera en la cual su palabra claramente nos expresa y que consecuentemente a esa realidad Él va a desatar en nuestra vida una serie de acontecimientos buenos o malos, momentáneos, pero no eternos. Los momentos malos en la vida del Hijo de Dios, del creyente verdadero, son para que se pueda volver a Dios. Son para que pueda cambiar el rumbo de su vida y para que pueda obedecer, amén, los mandamientos de Dios. Mire lo que dice ahí, vamos a leer Proverbios 8, 6. Y vamos a leer hasta avanzar al 21. Dice, oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende. Y acá hay algo importante, la palabra de Dios tenemos que entenderla. Si no la entendemos, hermano, no es algo esotérico que por el solo hecho de decir, leí tal versículo, no, tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Dice, todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no la plata, y mi ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Es mejor la sabiduría que las piedras preciosas? Bueno, acá sí, hay que ver cuando están las piedras preciosas delante nuestro. Acá sí. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, hermano, por una prosperidad pasajera, por un trabajo, por algún negocio, cambiamos la moralidad de Dios, cambiamos las cosas rectas de Dios y a veces a través del engaño, de la estafa, la mentira, las personas obtienen ciertas ganancias en este mundo. Y eso es común en el mundo que no conoce al Señor, pero nosotros que conocemos al Señor, somos conscientes, hermano, de que aún a pérdida de nuestra economía, a una pérdida de nuestra ganancia o de nuestro gozo terrenal, nosotros tenemos que cumplir con la sabiduría de Dios en nuestra vida, que es la palabra de Dios expresada. A veces no, a veces somos necios, hermano. A veces hacemos cosas que sabemos y entendemos que están mal, y después queremos que Dios sea cómplice de nuestras fechorías o de nuestras equivocaciones. Decimos, bueno, Señor, yo sé que me equivoqué, yo sé que actué mal, pero te pido poner tu mano. No, ¿por qué va a poner su mano? Si nosotros actuamos con cosas que a Dios no le agradan, Dios no está obligado, hermano, ni tiene ninguna injerencia en llevar adelante nuestra empresa para que sea exitosa. Va a caer en el camino porque no es de Dios. Amén. Aunque nosotros seamos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que usted sea un creyente genuino, verdadero y haya recibido a Cristo, pero por ahí está viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Por ahí está viviendo abiertamente en contradicción a lo que Dios establece en su palabra. Y eso va a traer consecuencias y va a marcar nuestras realidades. ¿Está entendiendo? Ahora, mire, vamos a seguir leyendo. Dice, recibí mi enseñanza y no la plata, volvemos al 10, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, o sea, todo lo que en el mundo hay que nosotros podíamos llegar a desear, cualquier cosa, llámese, no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la, ¿qué? Cordura. Cordura. ¿Qué es la cordura? No es cuando uno come mucho, no, esa es gordura. Cordura es cuando nosotros hacemos algo que está de acuerdo con lo que está establecido y es bueno. Por ejemplo, yo me voy, me siento en un restaurante. ¿Cuántos fueron al restaurante una vez? ¿Y qué lee usted? La carta. Si usted tiene una condición económica estable, usted ve la carta para ver qué va a comer. Pero si está pasando un momento difícil económico, ve la carta para ver qué vale cada plato. Y por ahí su economía no está acorde a lo que usted desea comer, pero sí, en base a su cordura, usted elige lo que va a poder pagar.
porque después debe ser difícil quedarse a lavar los platos, ¿no? Después de haber comido. Ahora, hermano, en ese aspecto tan sencillo de la vida nos damos cuenta, pero a veces nosotros como hijos de Dios le llamamos fe a meternos en cuentas absurdas, a comprar cosas de las cuales no tenemos el dinero necesario y nos metemos en cuenta que después terminan siendo prisiones para nosotros, tarjetas de crédito, préstamos y cuántas otras cosas. Tenemos que tener cordura en cómo nos manejamos en la vida, amén. El propósito de nuestra vida no es obtener, hermano, lujos, sino poder ministrar, hermano, nuestra vida con la realidad que nos toca vivir. Ahora, si usted puede ser fiel con lo poco, dice la palabra de Dios, que en lo mucho también va a ser fiel. Pero si no puede ser fiel con lo poco, ¿por qué Dios le confiaría más? Y a veces no sabemos ministrar la economía, no tenemos cordura, hermano, para ministrar la economía de nuestra vida. Y después le echamos la culpa a la circunstancia, al problema social que estamos viviendo, o aún a un político o a cualquier cosa le echamos la culpa siempre. Pero hay gente que siempre estuvo mal, a pesar de que pasan los años. Hay gente que siempre de alguna manera estuvo bien. ¿Qué es bien? Bien no es ser millonario, Dios no nos llamó a ser millonarios. Pero sí podemos, hermano, de alguna manera pagar nuestras cuentas, no deberle nada a nadie y tener un plato de comida en casa. Eso es una bendición. Dice la palabra de Dios que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero nosotros le agregamos, y bueno, teniendo sustento, abrigo, aire acondicionado, plasma, coche nuevo y zapatillas caras, y le agregamos unos versículos más, ¿no? Ahora, qué lindo puede tener una zapatilla linda. A veces, hermano, me he podido comprar una zapatilla linda, amén. Pero a veces me he tenido que comprar, ahora ya no existen más, pero la flecha, ¿se acuerdan la flecha? Y bueno, ¿qué va a hacer? Pero es lindo tener una flecha nueva también, ¿o no? Sí, es lindo, una alpargatita nueva, amén. Y a veces se puede comprar una Adidas, no estoy haciendo propaganda, ¿no? Pero es una calidad que a veces podemos y a veces no. Pero tenemos que entender y tenemos que tener cordura, hermano, de la realidad que nos toca vivir. Vamos a seguir leyendo. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo, ¿a quién? A los que me aman. Y esto, hermano, en primera persona acá es como que está hablando de la sabiduría. Y aunque la sabiduría es una condición impersonal, lo que está queriendo decir acá el escritor de Proverbios es que la sabiduría nos va a hacer de bien a aquellos que aman la sabiduría. De nada sirve conocer el consejo de la palabra de Dios si nosotros no lo amamos. Ahora, algo que tenemos que entender, hermano, nuestra naturaleza caída no ama la sabiduría de Dios. Nuestra naturaleza caída tiene otro libro de proverbios, los proverbios mundanos. Hacé como sientas, no importa, vos querés, andá y agarralo. Las consecuencias, vamos a ver qué pasa mañana. Ahora andá y disfrutá de la vida. Ese es el proverbio resumido del mundo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos enseña que todo tiene consecuencia, hermano. Si nosotros disponemos nuestro corazón a la sabiduría que Dios nos dejó en su palabra, vamos a vivir conforme, hermano, la voluntad de Dios. Y eso es bueno para nosotros. Quizás no va a ser el fin que usted quiere, quizás no va a ser la economía que usted quiere, quizás no va a ser el desarrollo de su intelecto o su capacidad de ser ingeniero o abogado o ciertos planes que tenemos. Y no está mal hacer planes en esta vida, hermano, para llegar a ciertas metas. Los jóvenes que estudien, se instruyan, no está mal eso. Pero lo importante es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y Dios a veces no quiere lo mismo que nosotros queremos. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, si ponemos en práctica la sabiduría que Dios nos da en su palabra, Él va a llegar a hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Amén. Pero lo va a hacer con bendición. Y si no, va a hacer lo que tiene que hacer de la misma manera, pero no con bendición, sino con disciplina. Amén. Y a veces nosotros estamos, hermano, de tropiezo en tropiezo y decimos estamos de lucha en lucha, estamos de prueba en prueba, pero a veces no es lucha ni prueba, a veces es, hermano, el resultado de mi desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender estas cosas. Mire, vamos a leer un poquito más Proverbio y después vamos a seguir reflexionando en estas cosas. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano
Oh, temprano, ¿no? ¿Se acuerda hay un corito, ¿no? Centroamericano que dice, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Y lo ponemos ahí a las 10 de la mañana cuando nos levantamos, ¿no? Bien fuerte para que todos escuchen. Claro, o sea, buscamos a Dios verdaderamente. Hay personas que no tienen tiempo para buscar a Dios. Hay que levantarse temprano, si no tiene tiempo durante el día, tiene la madrugada. Acá lo aconseja el libro de Proverbios, ¿amén? Amén, gloria a Dios. Dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por veredas de justicia guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman, tengan su heredad. Y que yo llene sus tesoros. Entonces, hermano, acá no está hablando solamente de material, hermano, no está hablando solamente de riqueza de dinero y posesiones. Está hablando de una paz, de una alegría de poder sentarnos en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestro esposo y nuestros hijos, hermano, y tener un gozo en el corazón de saber que somos hijos de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que conocen al Señor en un sentido, hermano, de que aceptaron a Cristo y fueron comprados por la sangre de Cristo y fueron perdonados sus pecados, que no tienen paz, no viven con paz? Viven afanados, turbados, viven amargados por lo que no tienen y no disfrutan lo que Dios les dio. Y es una realidad, hermano, que el mundo la vive cada día. ¿Por qué se piensa, hermano, que los préstamos y los créditos y todas esas cosas cada vez están más? Decía, hay una encuesta que hay un tanto por ciento de la población en Argentina que se está metiendo en crédito para comer. Claro, porque queremos comer asado todos los fines de semana. Pero comamos un arrocito, hermano, con un poquito de manteca y un quesito fresco. Qué rico que, ¿no? Y pongámosle huevito también, que está barato, pero no le debamos nada a nadie. Y vamos a ser felices igual, hermano. No va a haber un problema grave. Pero claro, siempre queremos lo que no tenemos. Amén. Y no hacemos las cosas con sabiduría a veces. Gloria a Dios. Todo cuanto necesitamos y jamás necesitaremos está en las manos de Dios. ¿Usted sabe eso? Todo lo que nosotros verdaderamente necesitamos en este mundo y jamás necesitaremos para poder cumplir con el objetivo de Dios para nosotros y poder partir de esta tierra a la presencia de nuestro Dios eternamente, está en las manos de Dios. Así que buscarlo a Él, obedecerlo a Él, amarlo a Él, es nuestro todo. Dijo Jesús, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas, sacarán un préstamo, dice. Vienen por añadidura. Dios nos lo da. ¿Sabe que hay personas, hermanos, que creen que Dios está como de alguna manera mezquino? No, a ver si me das el 10% de lo que tenés, yo te voy a dar. A ver, si te haces un sacrificio, yo te voy a dar. Si pones plata en un sobre y apoyas la obra, yo te voy a dar. No, Dios, hermano, es el primero que quiere bendecir nuestras vidas. Amén. Y no lo hace por un interés de lo que usted le pueda dar económicamente, porque de Él es la plata y es el oro. Él creó todas las cosas, Él no necesita nada. Cuando nosotros de repente, siempre digo esto, traemos una ofrenda, hermano, acá, no es que termina el culto y viene el arcángel Gabriel, a ver cuánto me juntaste, a ver, se lo llevo al jefe, y se vuela y se lleva la plata. No, esto es para nosotros, hermano, para que podamos pagar la luz, podamos comprar una silla, podamos llevar a un hermano enfermo, un hermano necesitado, es para eso. Y si hay mucho o poco, no importa, no hace la diferencia. Pero hoy, hermanos, desde los púlpitos promocionados por muchas personas que no conocieron a Cristo, se cree, hermano, que la iglesia es un lugar donde Dios nos dispara la economía alta. Y que de alguna manera eso comienza cuando nosotros damos mucha plata. Y Dios no quiere que usted dé su plata, hermano. Dios quiere que usted sea buen administrador. Y si Dios pone en su corazón dar una buena ofrenda, bueno, lo hace usted para con Dios, no por algo que sale de acá sugestionado ni manipulado. ¿Está entendiendo? Y lo otro que nada como ofrenda, gástelo, pero siempre en el temor y la sabiduría de Dios. Porque si usted lo gasta en su necedad, Dios no le va a dar más. ¿Por qué? Porque sería para su mal, ¿no es cierto? Dice, un mal grande he visto sobre la tierra, decía el predicador, ¿no? Las ganancias habidas por sus dueños para su propio mal. Esto es aflicción, dice también, de espíritu, ¿no? Qué tremendo, ¿no es cierto? Ahora, sigamos reflexionando un poco, hermano. Así que todas estas cosas que necesitamos están en las manos de Dios.
el incrédulo no entiende estas cosas, tampoco puede entenderlas. ¿Dónde radica la diferencia tan grande? ¿Qué dice Pablo? Vamos a 1 Corintios 2, y vamos a ver qué dice Pablo referente a este tema de la incredulidad de las personas que no pueden entender esta realidad. 1 Corintios 2. (2:11). ¿Lo encontró? Dice, porque ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu? Esta palabra espíritu está con minúscula, o sea, da a entender que está hablando del espíritu nuestro, el que tenemos cada uno. Cuando Dios llama, ¿no es cierto?, a su presencia, Él quita el espíritu de vida, nuestro cuerpo cae y la alma va a juicio. Bueno, ese espíritu está hablando, ¿amén?, el que nos da vida. Dice, ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino por ¿quién? Y acá espíritu es con mayúscula y para recalcar bien dice de Dios encima, ¿amén? ¿Cómo puede ser que entonces nosotros entendamos las cosas de Dios si no tenemos el Espíritu Santo? Hay personas, hermanos, que creen que se van a ganar el don del Espíritu Santo por penitencias, por una dádiva económica, o porque de repente alguien viene y le sopla, ¿no es cierto? Y se recibe, ahora le hace que no haya comido ajo una noche antes, ¿no? Porque pobre hombre, pobre hermano, ¿amén? No, el Espíritu Santo viene por la fe, hermano. Y si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, nunca hemos conocido a Cristo. Y Pablo lo que dice acá es lo siguiente. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios me dio una realidad, Dios puso en mi vida y delante mío una verdad evidente. Ahora soy un hijo de Dios y consecuentemente Él ya no me trata como extraño ni peregrino, sino que ahora tiene amor por mí. ¿Amén? Eso es indudable. Y no es una cuestión experimental, no es si usted siente. Hay personas que de repente ponemos una música psicológicamente agradable o que agrada a los sentidos y de repente dice, sentí la presencia de Dios. Y de repente se termina la música, ay, qué lindo que estuvo la presencia de Dios. Dice, y se van y después viven en el pecado. No fue la presencia de Dios, fue su corazón, hermano, que lo engañó. Porque la presencia de Dios trae santidad y no es una experiencia mística, no es una experiencia, hermano, esotérica, es una realidad conceptual de cómo vivo. El Espíritu de Dios es justamente santo, por eso se llama también el Espíritu Santo. No es para que a mí me agarre cosquilla 2 horas en un culto, es para que yo viva una vida de santidad. Ahora no hay duda, hablábamos ayer esto con mis hijos, no hay duda que uno puede sentir el gozo en un momento de alabanza, en un momento que está adorando a Dios, en un momento de comunión con los hermanos, cuando viene una buena noticia, como contaba nuestro hermano recién, ¿no es cierto?, que van a ser papá, hay un gozo en nuestro corazón, una alegría, pero no es eso la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es para que nosotros podamos conocer a Dios y consecuentemente obedecerlo. Y a veces, hermano, por causa de obedecer a Dios y al Espíritu Santo, no vamos a pasar momentos agradables, vamos a pasar momentos desagradables. Pablo y Silas fueron azotados, hermano, y los tiraron en la cárcel. Dice que mandaron a ponerlo en el lugar de más adentro, y grillete en sus manos, apresado a la pared. ¿Y qué hacían ellos a medianoche? Cantaban himnos al Señor. O sea, el Espíritu Santo nos da la capacidad de sobrellevar todo obstáculo, toda adversidad de la vida y cumplir a su vez, hermano, con la voluntad de Dios. Para eso es. Amén. Ahora dice acá, vamos a seguir leyendo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, algunos toman esto como que nosotros tenemos la misma capacidad de hacer todo lo que hizo Cristo. No, lo que está diciendo Pablo acá es que nosotros tenemos la capacidad de poder entender quién es el Dios Padre, el Dios que creó todas las cosas y un día las va a destruir, porque Dios, a través del sacrificio de Cristo, nos da la capacidad de tener la capacidad que Cristo tuvo en su mente y tiene. Amén. Usted y yo ahora podemos entender la palabra de Dios. No solo podemos entender, tenemos la capacidad de ponerla por obra. La pregunta es, ¿queremos? Bueno, hay personas que sí, pero hay personas evidentemente, hermano, que no. ¿Cuántas personas conocemos, hermanos, que pertenecen a una iglesia y años estuvieron quizás expuestas a la palabra de Dios y viven vidas que dejan mucho que desear, hermano? Viven vidas atadas de vicio, adulterio, fornicación, inmundicias. Pablo habla, ¿no es cierto?, y le dice a los colosenses que tenían que hacer morir lo terrenal. Había algunos en Colosa, hermanos, que estaban luchando con estas cosas. Y la vida es una lucha, la vida del cristiano es una lucha para dejar la naturaleza caída y vivir la nueva naturaleza. Pero tenemos que entender que tenemos la capacidad de hacerlo, hermano. Dios nos dio la capacidad de poder conocer a Dios y conociendo a Dios, consecuentemente obedecerle. Y obedeciendo a Dios, todas estas bendiciones de las que hablaba el proverbio, hermano, puede estar en nuestra vida. Amén. ¿Sabe que nuestro cuerpo está enfermo? Y la enfermedad que tiene es mortal. Se llama pecado. Y va a desencadenar en que un día va a dejar de existir. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él nos sustenta en este tiempo de vida que nosotros tenemos. Él nos da la capacidad de poder desarrollarnos, trabajar, sustentar a nuestros hijos, cumplir con nuestras necesidades, con aquel rol que tenemos en nuestra familia. Amén. Dios tiene la capacidad, hermano, de sostenernos. ¿Sabía eso? Entonces, todo lo que nosotros debemos hacer, hermano, para poder vivir en este mundo, cumpliendo con todas aquellas tareas que necesitamos y aquellos anhelos que tenemos, porque todos tenemos anhelos de hacer cosas como padre, madre, hijo, es poniendo en práctica la palabra de Dios, conociendo a Dios, obedeciendo a Dios. Ese es el propósito más grande. ¿Sabe que hay personas que luchan para obedecer a Dios acá, hermano? En estas 2 o 3 horas que podemos compartir 2 o 3 veces por semana. Pero después salen por esa puerta y su boca habla malas palabras, su corazón tiene perversidad, sus ojos van tras la avaricia, sus ojos van tras el adulterio y cuantas cosas, y creen que bueno, ya está, lo que pasa es que somos todos humanos. No, pero nosotros no tenemos el espíritu de este mundo, tenemos el espíritu de Dios. Y dice Pablo también que clama Abba, Padre. Nosotros tenemos un Padre ahora. Ahora, ¿cuánto hacían lío cuando eran chicos? ¿Hacían lío? Allá hay uno que no levanta la mano y yo sé que hacía lío. Amén. Bueno, vio que hacía lío. Y si estaba su papá mirando, ¿usted iba a hacer lío? ¿Por qué? Dice el hermano allá, ¿no? Miraba de reojo el cinto, el papá o la chancleta, ¿no? Ahora, ¿usted sabe que nuestro Padre nos mira siempre? No hay lugar debajo del cielo donde nosotros podamos estar escondidos de su vista. Esto cuando yo lo entendí, hermano, me ayudó mucho. Aunque humanamente, hermano, y mi carnalidad muchas veces me han traicionado, ahí tengo que decirlo. Pero cuando nosotros entendemos esta realidad y somos conscientes y vivimos cada día a la luz de esa verdad, bueno, ya no nos vamos a enojar, ya no vamos a tratar de desenojarnos si nos enojamos, vamos a tratar de no tener malas intenciones en nuestro corazón, porque Dios no solamente nos ve como nos vemos nosotros, Él mira nuestro corazón y nuestros pensamientos, y Él nos paga a cada uno según nuestro camino. Ahora, como dije al principio, hermano, nosotros hemos pasado de muerte a vida, pero si vivimos en el camino de Dios, desobedientes, así como nuestros padres nos amaban, pero nos disciplinaban cuando nos portábamos mal, de la misma manera nosotros no podemos esperar que Dios derrame su buena bendición si nosotros vivimos, hermano, en desobediencia abierta a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Esto es muy importante. No tenemos excusa, porque según Pablo nos enseña acá, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ahora tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios. Amén. De la misma manera que la entendió Cristo. Gloria al nombre de Jesús. En esta gloriosa verdad, el cristiano a través del Espíritu Santo goza de la capacidad de entender la voluntad de Dios para su vida. Vamos a 1 de Samuel 10. 1 de Samuel 10. Gloria a Dios. 1 de Samuel, capítulo 10.
Primera de Samuel está antes de Segunda de Samuel, para el que no lo encuentra. Amén. Hubo un primer rey de Israel, en el cual Dios tenía preparado para que gobierne sobre todo su pueblo. Amén. Ahora, él falló al final de sus días y fue desechado por Dios. Pero Dios lo capacitó primeramente. Algo que tenemos que entender, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre las personas establecidas, no venía sobre todo, y lo capacitaba para una tarea específica. Por ejemplo, capacitó a Gedeón, capacitó a Sansón. El Espíritu de Dios venía y Sansón con una quijada de burro, ¿qué hacía? Mataba a 1000 filisteos. Y no es que el Espíritu de Dios permanecía y después se iba. Dice David que cuando quería pelear contra Goliat, le dice, no, tú eres muchacho, no vas a poder pelear, le dijo Saúl, ¿no? Y él dijo, no, si cuando tu siervo cuidaba las ovejas de tu padre, dice, y un león o un oso venía, el Espíritu de Dios venía sobre mí y yo lo despedazaba como si fuera un cabrito, dice, ¿no? Qué tremendo. Así que el Espíritu Santo venía con un propósito específico. Pero en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto que Dios hace con la iglesia a través de la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene y permanece. No ya para despedazar un león, ni para matar un oso, sino para que nosotros podamos matar el pecado en nuestra vida. Para que podamos vivir a la verdad que la palabra de Dios nos marca. Amén. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice acá. Primera de Samuel 10, 1 al 7. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, de Celsa, los cuales te dirán, las asnas que has ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben de Dios a Betel, llevando uno 3 cabritos, el otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpas. Ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Profetizarás con ellos y serás mudado ¿en qué? En otro hombre. Cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Amén. Hermano, si nosotros tenemos el Espíritu de Dios y cumplimos con la voluntad de Dios, no importa lo que hagamos en este mundo, hablando siempre de cosas lícitas, pastor, entonces voy a seguir vendiendo droga como hacía en el mundo. No. ¿Está entendiendo? Hay personas que creen, bueno, si yo tuviera una carnicería, si yo tuviera una casa de electrodomésticos, si yo fuera empresario. No, hermano. Si somos hijos de Dios, hagamos lo que tengamos que hacer, que Dios está con nosotros. Si el Espíritu de Dios está con nosotros y nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, Dios va a bendecir la obra de nuestras manos. ¿Por qué, pastor? Porque lo dice. No es una profecía que yo hago, no decreto yo eso, hermano. Eso lo decretó Dios desde la fundación del mundo y está establecido en su palabra. Amén. Ahora, que Dios bendiga la obra de nuestras manos no es que nosotros seamos millonarios, hermano. Entendamos eso. Que Dios bendiga la obra de nuestras manos es que nosotros podamos adquirir lo que necesitamos para vivir en este mundo sin entrar en el pecado y en la codicia. Hay personas que van a poder administrar, hermanos, ciertos valores en Dios y cierta capacidad económica. Hay otros que no. Hay ciertas personas que el dinero los corrompe. Hay ciertas personas, hermanos, que los lujos lo apartarían de la humildad que Dios quiere que tengamos. Y a otros no. Ahora, yo no sé, no conozco los corazones. ¿Quién los conoce? Dios, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener seguridad de cumplir con la voluntad de Dios y Él va a hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas, sea mucho, sea poco. Y si es mucho, gloria a Dios. Y si es poco, gloria a Dios también. Porque lo importante acá, hermano, es nuestra comunión con Él. ¿O no?
Sin embargo, habrá que decir que en las iglesias hoy, hermano, pareciera que es una competencia a ver quién prospera más. Y en el desenfreno, hermano, de querer prosperar, tuercen la Escritura, y cualquier episodio de la Escritura, desde el sacrificio de Isaac hasta Gedeón y cualquier personaje de la Biblia, lo tuercen para de alguna manera, hermano, creer que Dios quiere que seamos millonarios. Y encima lo peor que ni por la fe es, según ellos, es si usted pone dinero en cierta entidad religiosa. Y las personas en su codicia, hermano, muchas veces hacen estas cosas. ¿Y sabe que lo peor que le puede pasar a una persona en esas condiciones? Prosperar. Prosperar. Porque se apartan, hermano, de la fe genuina y creen que le están comprando un favor a Dios. Y hay muchas iglesias que están así hoy. Y habrá que decirlo, muchas de ellas no son ni iglesias. Pero la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros? ¿Verdaderamente entendemos que el llamado de Dios es para que nosotros podamos ser sus hijos, independientemente, hermano, de la economía que maneje nuestra capacidad financiera? Amén. Mi oración a Dios es que siempre, hermano, podamos tener lo que necesitamos y aún más, para ayudar a ¿quién? A los necesitados. Pero muchas veces tenemos lo que necesitamos y si tenemos más, nos volvemos a ayudar nosotros mismos. Y ahí está el problema. Somos muy egoístas a veces y queremos que Dios siempre derrame. ¿Y nosotros cuándo vamos a compartir de esa bendición? No estoy hablando, hermano, de una bendición, de traer una ofrenda, algo. Ayudar al necesitado. Mirar a una persona que de repente perdió su casa, ayudarle, decirle, mira, te traje un colchón, algo, no sé. Amén. El Señor pondrá en su corazón lo que tiene que hacer. Pero nuestra economía, hermano, no es algo para que nosotros podamos jactarnos de que somos mejor que los demás. Tiene que estar puesta al servicio de Dios. Como todo nuestro ser, nuestra salud también. Amén. ¿Qué hace cuando tiene salud? Hay personas que cuando tienen salud se van a pasear. Se van por ahí, se olvidan hasta de su compromiso con la iglesia. Amén. Y otros, sin embargo, no están saludables, enfermos, siempre están ahí buscando de Dios, teniendo comunión con los hermanos, mirando por la necesidad de los santos. Todas esas cosas Dios las evalúa, cómo está nuestro corazón delante de Él, cuáles son nuestras prioridades, a dónde apoyamos nuestra esperanza. Cantamos coros como, Cristo es el que sana, Cristo es el que sana. ¿Quién es quien liberta? Cristo es quien liberta, ¿no es cierto? Pero cuando nos sentimos un poquito mal, disparamos al médico enseguida, nos acordamos de Dios. Y no digo que no vayamos al médico, está bien ir al médico, hermano, ¿amén? Y por cierto, si va al médico, después cumpla. Hay personas que van al médico, el médico me dijo que tengo esto, pero yo no lo recibo. ¿Y para qué fue al médico entonces? ¿Amén? Tenemos que tener sabiduría. Si fuimos al médico, bueno, obedezcamos lo que el médico nos dijo. Pero no está mal ir al médico, pero en primer lugar nosotros tenemos que ir en oración a Cristo, siempre, hermano. Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos sustenta. ¿Amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le hago una pregunta. La Biblia dice que Él pone reyes y Él quita, por Él gobiernan los reyes de la tierra. ¿No dice así? Nabucodonosor se levantó y miró, ay, esta es la gran Babilonia que fundé con la fuerza de mi mano, y ahí nomás quedó loco. 7 años creo que estuvo así, ¿no? Y pasados esos 7 años reconoció, y él dijo, ahora entiendo que el Dios de los cielos gobierna sobre todos los reinos, y Él da a quien quiere y a quien quiere quita. Él levanta y nadie tira, y Él tira y nadie levanta. ¿Amén? Ahora, yo le hago una pregunta. Nuestros gobernantes, ¿quién permite que nos gobiernen? Claro, Dios. Ahora, los gobernantes de una nación pueden ser para disciplinar a una nación o para bendecirla, dependiendo de la voluntad de Dios para una nación. Pero nosotros no somos, hermanos, de este mundo. Nuestra realidad no pertenece, hermano, al conglomerado de la situación económica de ningún país ni del planeta Tierra. Nosotros dependemos de nuestro Rey. Y Él nos da y Él nos quita. Él nos prospera, Él nos empobrece, Él nos sana y Él nos enferma. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros y nos ama. ¿O no es así esto? Entonces tenemos que entender, hermano, que nuestra realidad está marcada por cómo vemos y cómo amamos a Dios. ¿Amamos a Dios? Sí, yo creo que sí, hermano. Todos, en la mayor o menor medida, amamos a Dios. Pero es lo que tenemos que entender. Nunca vamos a amar a Dios en la dimensión que Él nos ama a nosotros.
Y nunca vamos a terminar de agregar amor a esa relación que tenemos con Dios. Por eso tenemos que seguir perseverando, hermano, leer la palabra. ¿Tiene comunión con la palabra de Dios usted a diario? ¿Se aflige cuando pasó el día y no pasó en la palabra de Dios? ¿No fue a buscar ese alimento? Tendríamos, ¿no es cierto? A veces pasamos un día indiferente, hermano. Pasa nuestro día y terminamos, ay, hoy no hice esto, no hice el otro, pero lo peor que no nos pusimos en comunión con Dios tampoco. Amén. Dios tiene la capacidad de cambiar las circunstancias de cada uno de sus hijos, hermano. Nosotros tenemos que tener la responsabilidad de hablar con Él, pero también oírlo. Hablar con Él, ¿qué es? Orar. Hablamos con Dios. Ahora, oírlo es leer su palabra. A través de la palabra Dios nos habla. Cuando usted charla con alguien, usted habla usted solo. Mi esposa se enoja a veces, vos hablas, dejá escucharme, dice, porque hablo mucho. Y tiene razón, ¿no es cierto? Ahora, en una conversación es feo cuando el otro quiere hablar y no deja hablar al otro. ¿Le pasa a usted? Sí, pastor, con usted. Perdón. Ahora, nosotros muchas veces vamos y hay personas que oran 2, 3 horas, pero no leen la Biblia. Entonces están hablando a Dios, pero no dejan que Dios le hable a ellos. Es una reciprocidad la conversación, amén. Tiene que ser recíproca. Uno habla, el otro escucha y viceversa, amén. Y en esa relación con Dios, hermanos, se van creando vínculos, amén, en lo cual nosotros aprendemos a amar a Dios. La congregación, hermano, es una parte fundamental de la iglesia. Acá nosotros nos unimos, nos corporizamos como cuerpo de Cristo, dice donde están 2 o 3 reunidos, yo estoy presente. Y no es que corporalmente o místicamente Cristo viene, sino que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y cuando nos reunimos está reunido Cristo. ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Por qué no viene a veces a la iglesia entonces? ¿Vio? Lo creemos, pero muchas veces tenemos otras cosas más importantes para hacer que reunirnos como iglesia de Jesucristo. Entonces, estas cosas tienen que estar en nuestra vida, hermano, para entender que nuestra realidad está marcada por cómo vivimos delante de Dios, no por los factores exteriores de la sociedad. Esta realidad nos da la capacidad de no solo entender la palabra de Dios, sino de obedecerla y en consecuencia alcanzar todo objetivo de Dios para nuestras vidas. Samuel entendía que si el Espíritu de Dios tomaba control de una vida, ésta estaba encaminada para poder cumplir todo propósito, porque su propósito iba a estar encaminado con el propósito de Dios. Vio que Jesucristo dijo que pedía al Padre lo que quiera en mi nombre y el Padre lo hará. Y hay personas que piden cosas desopilantes, hermano. Piden cosas desopilantes. Ahora, cuando nosotros vemos el contexto de esa escritura, lo que está diciendo es que conforme a la voluntad del Padre se va a pedir. Por eso el Padre lo hará. Amén. Si nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, quiero tener más comunión contigo. Ayúdame, Señor. Mira, Señor, este pecado me cuesta, Señor. No lo estoy practicando, pero en mi mente tengo una lucha. Ayúdame. ¿Usted qué cree que Dios lo va a ayudar o no? Sí que lo va a hacer, pero usted tiene que poner todo lo de su parte también. Porque si usted es como vio el que ve un charco, veo que ve un charco y dice, ay, un charco, ay, cuidado que te vas a embarrar. Ay, pisé el charco, no me di cuenta. Ay, bueno, ya lo pisé, ya está. No, Dios sabe cuando nosotros estamos luchando, cuando nos hacemos lo que luchamos. Amén. Y tenemos que ser sabios, hermano, y consecuentemente esa realidad es lo que nos pasa a diario. Amén. Ahora, yo creo que nuestro Padre Celestial quiere que todos nosotros seamos llenos de bendiciones, hermano. Su palabra lo expresa. Él entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros podamos alcanzar esas riquezas espirituales que Él tiene para nosotros. ¿Por qué no se manifiestan? Bueno, eso depende de cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que ser responsables. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En nuestra responsabilidad de cumplir con la palabra de Dios, Dios se va a glorificar. Vamos a ir terminando, no vamos a terminar con este tema hoy, pero vamos a ir cerrando, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Así que Samuel entendía que el Espíritu de Dios tomaba el control de una vida, esta estaba encaminada a poder cumplir con todo propósito de Dios. Ahora esta realidad es automática, es dictatorial, o sea, ¿es automático eso? Vemos que no, porque Saúl en un momento desobedeció y el Espíritu de Dios se apartaba. Y no solo se apartó, y vuelvo a repetir, en nuestro caso no se va a apartar nunca, pero ya nos va a disciplinar más que bendecir, amén. Pero no solo se apartó de Saúl, sino que después vino un espíritu
malo de parte de Dios. Esto es rarísimo, es una cosa que no se entiende en totalidad, ¿no? Y lo atormentaba. ¿Sabe que hay personas, hermano, que han conocido a Cristo y el camino de Dios les es un fastidio? Les es un fastidio orar, les es un fastidio leer la Biblia, les es un fastidio congregar. Y lo hacen. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque el Espíritu de Dios lo impulsa. Pero ellos no tienen ese gozo de poder servir a Dios porque hay prácticas de pecado en su vida. Hay cosas que no han dejado. Hay costumbres, pensamientos quizás. El pecado no solamente se ejerce, hermano, en lo material. También en el corazón y en la mente se puede ejercer. Jesucristo dijo que si alguien miraba a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Si uno odiaba a su hermano, estaba enemistado con su hermano, era asesino. Amén. Y no podía alcanzar el perdón de Dios, porque así como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar a todos. Entonces tenemos que entender que hay cosas que no solamente tenemos que dejar de practicarlas, tenemos que dejar de reciclarlas en nuestro corazón. Hay personas que a Dios los ha rescatado de la inmundicia, de la mala vida, y cuando cuentan su testimonio, no lo cuentan para glorificar a Dios. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba en el mundo, y se jactan, hermano, se jactan. Y eso a Dios no le agrada. Y consecuentemente trae, hermano, ciertas disciplinas de Dios sobre nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Esto no es de forma automática. Todo lo que a través del Espíritu de Dios vemos y entendemos, Pablo nos enseña lo siguiente en Gálatas 5:25. Vamos a ver Gálatas 5 y vamos a ir orando, hermano. La semana que viene seguiremos con este tema. Hay mucho material de esto, amén. Pero es importante entender algo, hermano. Dios es justo, Dios es justo. Y en su justicia, hermano, también está su amor implícito, amén. Dios no por ser amoroso con nosotros va a dejar de ser justo. Amén. Y aún en su justicia para con nosotros el amor está implícito. Y esto tenemos que entender. Hay personas que dicen, bueno, porque Dios me ama, entonces me va a dejar pasar esto. No, nosotros tenemos que vivir en obediencia a nuestro Dios. Gálatas 5:25. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice... Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, hay un contexto que lo vamos a ver la semana que viene, pero el Espíritu de Dios, hermano, resplandeció en nuestros corazones y nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. ¿Usted cree eso? La Biblia dice que es así. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delito y pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Después Pablo enseña que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, nos resucitará a nosotros en el día postrero. Así que si nosotros tenemos vida ahora por el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Porque aunque tengamos vida, hermano, y seamos hijos genuinos de Dios, si nosotros vivimos abiertamente en disciplina, en desobediencia a la palabra de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese que nos puede dar toda la victoria, también nos puede disciplinar, hermano. ¿Se acuerdan en Corintios? Siempre contamos este ejemplo, ¿no? Había un varón que estaba conviviendo con su madrastra. Y Pablo escribe y le dice, ustedes están envanecidos. Dice, esta fornicación no se ve ni entre los gentiles. ¿No tendrían que haberlo echado de entre vosotros, reunidos yo en mi espíritu con vosotros? El tal sea entregado ¿a qué? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción del cuerpo. Ahora usted dice, bueno, este se fundió en el infierno, ya no tiene vuelta atrás. Pero dice, para destrucción del cuerpo a fin de que el alma o el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. En un creyente verdadero, aún la peor de las terribles disciplinas es para que podamos volvernos a Dios, hermano. Pero siempre digo algo, ¿no es cierto? Tenemos hijos. ¿Cuántos tienen más de 2 o 3 hijos? Vio que siempre hay alguno que es medio rebelde, se porta mal, hace líos, no hace caso. Es tremendo. Bueno, ¿usted lo ama más al que se porta bien que al que se porta mal? No, ¿no es cierto? Lo ama todo igual, creo yo. ¿Pero tiene el mismo trato para con el rebelde que con el obediente? No, si no sería injusto usted. Usted estaría premiando lo malo y castigando lo bueno. Estaría diciendo el que se porta bien, no tiene ningún mérito, entonces hace caso a papá. Es lo mismo, bueno, vamos a ser todos rebeldes. Bueno, Dios no piensa de esa manera. Aunque ama a todos sus hijos, si usted es obediente,
Dios derrama su buena bendición sobre usted. Ahora, si usted vive en abierta desobediencia a la palabra de Dios, Él lo va a disciplinar, hermano, porque lo ama como me ama a mí y ama a cada uno de sus hijos. Y ninguno estamos exentos, hermano, de la disciplina de Dios. No por ser pastor, hermano, nosotros estamos con ciertas leyes que nos excluyen a nosotros obedecer a Dios. No. Hermano, de hecho, para ser pastor, primeramente tengo que ser hijo de Dios. Si no soy hijo de Dios, no puedo ser ni pastor. Amén. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un trabajador honesto, ser una persona, hermano, en la sociedad que no cause mal, irradiar, amén, esa luz que Cristo quiere que nosotros alumbremos. Como hablaba ayer el hermano, compartía la palabra, amén. A veces no lo hacemos como debemos hacer, pero bueno, el Espíritu Santo, hermano, nos da la capacidad también de arrepentirnos y volvernos al camino, amén. Ahora, yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Y cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, somos la gracia de Dios, el amor de Dios para una nación caída, un pueblo que no tenía cómo llegar a la presencia de Dios. Él con su sangre nos compró y nos dio vida. ¿Qué hacemos ahora con esa vida? ¿Cuál es nuestro objetivo de vida? ¿Cuál es el plan y el propósito que tenemos? Bueno, espero que sea agradar a Dios, glorificar a Dios. Amén. Si es así, tranquilo, todo va a ir bien. Haga lo que tenga que hacer, que Dios está con usted. Si no es así, tenga cuidado, porque Dios no está de acuerdo con usted. Aunque lo ama, aunque lo ama. Y si hay alguien aquí en este día que no ha aceptado a Cristo en su corazón y que verdaderamente no ha nacido de nuevo, oramos al Señor para que sea así. Pero una vez que nació de nuevo, ahora tiene que obedecer a su Padre. Amén. No se puede vivir de cualquier manera, porque vivir de cualquier manera tiene consecuencias, así como obedecer a Dios también tiene consecuencias para bien. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a estar orando, hermano. La semana próxima, con la ayuda del Señor, entraremos a analizar, amén, los versículos de Gálatas que hablan de una vida en el espíritu y una vida en la carne. Y esta palabra de espíritu y carne, de signos de la carne y fruto del espíritu, no está hablando que hay una serie de incrédulos que viven en la carne y una serie de creyentes que viven en el espíritu. No, está hablando que los mismos creyentes gálatas, había algunos que estaban en la carne, querían circuncidarse inclusive, amén, y consecuentemente iban a cegar corrupción.